Continuamos en las cuatro esquinas y la semana pasada en nuestra sección en consulta con nuestro oftalmólogo de cabecera, Javier Galindo, buenas noches. Hola, buenas noches. Abordábamos pues cómo hay diferentes problemas medioambientales que no asociamos directamente a la salud de nuestros ojos, como por ejemplo el exceso de temperatura en un aire acondicionado o, por ejemplo, el estar cerca de un fumador o convertirse en fumador pasivo. También afecta a la salud visual y las nuevas tecnologías, doctor Galindo, también afecta a la salud visual. Así es, Cristóbal. Sí. De hecho, esta noche vamos a hablar del síndrome del ordenador, o sea, el síndrome de la pantalla de visualización. Bueno, pues ¿en qué consiste? Vamos a empezar, como siempre, pues estableciendo un poco el presupuesto teórico del concepto. Bien, lo primero, ¿habías oído alguna vez hablar del síndrome de la pantalla de visualización? Así no, sí, lo del síndrome del ordenador ya me hace pensar que algo tiene que ver con que nos pasamos demasiadas horas delante, ¿no? Efectivamente. Pues es una patología reciente que se ha producido a raíz de que tanto estudiantes, tanto universitarios y no universitarios, como muchísimos profesionales dedican pues sus 8 horas de trabajo delante de una pantalla de visualización, es decir, delante de un ordenador. Bueno, pues de esa forma. ¿Y son muchas las personas? ¿Hay datos, hay estadísticas al respecto? Sí, según la Sociedad Española de Oftalmología, el 80%, oye, estamos hablando del 80% de trabajadores, universitarios y trabajadores de oficina, pues padecen esta enfermedad. Estamos hablando de un 80% de los usuarios de los ordenadores de muchas horas. Sí. Bueno, yo entiendo que la causa principal es pasarse demasiado tiempo delante del ordenador, pero ¿qué otras causas motivan este síndrome del que estamos hablando hoy? Bien, hay unas causas ambientales, y que ahora haremos una enumeración, y unas causas fisiológicas, digamos. Yo siempre recomiendo a los pacientes cuando me vienen a la consulta es que intentar justificar los síntomas que tienen. Uno de los principales síntomas, como ya lo veremos seguidamente, son síntomas de sequedad ocular. Si recordáis el programa anterior que hicimos, los síntomas de sequedad eran síntomas de sensación de arenilla, de picor, de irritación de ojos, de pesadez de párpados, de incluso visión borrosa. Todos esos síntomas se producen, una de las causas principales, es por la disminución del parpadeo. Me explico. Como ante la pantalla ante el ordenador, el grado de atención es bastante, los que están estudiando o los que están trabajando, a medida que aumenta el grado de concentración, disminuye el número de parpadeos. Al disminuir el número de parpadeos, como dije la semana pasada, llega un momento en que la superficie del ojo no está bien humedecida por falta de parpadeo y produce un síndrome de sequedad ocular, que se llama síndrome de la pantalla de visualización, puesto que se produce cuando se está muchas horas delante de la pantalla del ordenador. O sea que luego lo recordaremos de nuevo, pero yo desde ahora recomiendo que cuando se está ante una pantalla de visualización de un ordenador, intencionadamente, voluntariamente, se parpadee de vez en cuando. Síntomas. ¿Cómo notamos que ya estamos metidos dentro de algo que es un problema y que hay que visitar cuanto antes al doctor Galindo? Bien. Bueno, los síntomas pueden ser oculares y no oculares. Los oculares, como he dicho anteriormente, la mayoría se deben a los síntomas por la sequedad ocular. Picor de ojos, sensación de arenilla, visión borrosa, pesadez de párpados, incluso llegan personas que llegan a ver doble. Sensaciones de sueño, de cansancio, un cansancio acelerado, ¿no? Entonces, esos son unos síntomas por otro lado, los oculares, y por otro lado, por decir, dolores de cuello, contracturas musculares, dolor de manos, todo influye, dependiendo muchísimo, que es una parte muy importante, la posición que tiene el trabajador ante el ordenador. Bueno, pues si una de las problemáticas que generan esta patología es la postura frente a una pantalla, ¿cuál es la recomendación ideal? Vamos, los oftalmólogos recomendamos, para intentar mejorar la medida posible la sequedad ocular, que la pantalla quede por debajo de la mirada horizontal
Es decir, si la pantalla se tiene arriba, entonces la hendidura palpebral, es decir, el ojo que hay está más expuesto porque se obliga a abrir el ojo. La superficie ocular, al ver más, se seca con más facilidad. Si tenemos la pantalla un poquito más bajo, entonces la hendidura palpebral se cierra más, con lo cual la superficie que hay expuesta es menor y se produce menos sequedad. Eso por un lado. Y en la colocación de la pantalla, colocando la pantalla 5 o 10 grados en vertical hacia atrás, hace que la posición de la cabeza sea un poquito flexionada y mejora muchísimo las molestias, vamos. Y como estoy plenamente convencido de que mucha de la gente que nos ve, el mayor número de horas a lo largo del día, o al menos de los días laborables, lo dedica a su jornada de trabajo, donde hay muchas pantallas para bien o para mal en la actualidad. Así es. Recomendaciones específicamente a adoptar en el puesto de trabajo. Bien, eso me va a permitir que la enumere para que todo el mundo sea consciente de lo que puede hacer. Pues vamos a ver. Es muy importante la ubicación de los equipos informáticos, dónde y cómo están ubicados. Hemos dicho antes la referencia de que tienen que estar la pantalla por debajo y con cierta inclinación. Una mala iluminación del local no puede favorecer la aparición de este síndrome. Una insuficiente resolución de la pantalla del ordenador. Reflejo, brillo o mala ventilación en la sala. Como he dicho antes, el tema del tabaco, gracias a Dios, eso se obvia, pero normalmente en las oficinas la ventilación que hay es escasa, todo mucho aire acondicionado, ahí se puede influir. Cada vez es cierto que los aire acondicionados tienen muy en cuenta el grado de humedad, con lo cual favorece mucho el que tengan menos sintomatología los trabajadores. Y la postura, como he dicho anteriormente, y una cosa muy importante son horas de descanso, horas y minutos de descanso. O sea, cada 2 horas aproximadamente es conveniente que el trabajador o el estudiante se levante, ande un poquito, mueva la cabeza en distintas posiciones y cada 15 o 20 minutos por lo menos haga un parpadeo intencionado. Con ese parpadeo intencionado lo que hacemos es lubricar el ojo y descansar un poquito la mirada. Recomendaciones en nuestra jornada laboral y la jornada en la que dedica muchísimas horas también, que es la de ese colectivo tan sensible que es el de la gente joven, los adolescentes y los niños en su día a día en los estudios. Doctor Galindo, ¿alguna recomendación para terminar? Resumen, síntesis, tener mucho cuidado con estas cosas que no les prestamos atención, Sí. ¿verdad? El que tenga síntomas, pues prácticamente habrá pacientes, habrá trabajadores que no tengan los síntomas, con lo cual pues no se tienen que preocupar. El que tenga los primeros síntomas, de entrada es muy conveniente tener su botecito de lágrimas artificiales cerca y ante la más mínima sintomatología se ponen sus lagrimitas y prueba resuelto. Muy importante también, como he dicho anteriormente, el parpadeo voluntario. De vez en cuando, que cuesta muy poco, intencionadamente acordarse de que hay que parpadear. Posición del ordenador, humedad ambiental, iluminación ambiental. Se ve, por ejemplo, en los trabajadores que están junto a la ventana, que les dan unos reflejos excesivos en la pantalla, donde las molestias, y si no, os animo a que preguntéis entre los compañeros, el que está en un sitio concreto, seguro que tiene más molestia que el que está a lo mejor enfrente. Eso es lo que nos demuestra es la importancia del ambiente, de la zona de trabajo, ¿no? Y lo primero, si los síntomas son considerables, una revisión oftalmológica, porque hay veces que con una simple corrección, una gafa, se corrige todo el problema y todo resuelto, ¿no? O sea que ante la primera sintomatología, su revisión oftalmológica, y ya el oftalmólogo indicará todos los consejos que tiene que hacer para evitar toda la sintomatología que puede tener. Bueno, y les añado un último consejo: cuando empecemos a experimentar síntomas, sepamos o no sepamos lo que es, visitar al oftalmólogo, ir a la calle Lucena, a la clínica del doctor Galindo, donde entiendo bueno, pues que les van a responder cualquier consulta que quieran añadir a raíz de lo que vemos semana tras semana en la tele. Muchísimas gracias, Javier Galindo. Muy bien, gracias, Cristóbal. Y nosotros seguimos con más cosas aquí en las cuatro esquinas, no se vayan.